Damos inicio a nuestra clase de hoy. La clase de hoy, en la clase de hoy vamos a trabajar las otras operaciones join que contienen que se pueden trabajar dentro del lenguaje SQL. Desde el lenguaje SQL y vamos a empezar a revisarlas. Primero pues voy a pasar las diapositivas y después revisaremos la codificación. Antes de dar inicio me gustaría que miremos esta reflexión. Una, una frasecita cuyo autor es Albert Einstein, que dice: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Si nosotros queremos ver si algo no nos está resultando como queremos, entonces, lógicamente, si queremos ver un resultado diferente, debemos cambiar la forma como estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Para obtener un resultado mejor. ¿Listo? Esto pues nos invita como a reflexionar un poco. Bien, vamos a iniciar entonces. Eh, Primero a recordar las operaciones join. Recordemos que, bueno, sí les quedaba debiendo el ejemplo de la operación self-join, ¿cierto? Recuerdan que en la clase pasada estábamos revisando estos aspectos y sobre estos aspectos estábamos charlando al respecto. Si ustedes se acuerdan, pues teníamos presente y teníamos pendiente realizar la operación, eh, la operación self-join. ¿Recuerdan para qué era la operación self-join? ¿Quién me puede decir? No era como para, de alguna manera decirlo a grosso modo, referenciarse a sí mismo, o sea, como para juntarse a sí mismo. Correcto, sí señor, precisamente para eso es, para poder unirse a sí mismo, ¿cierto? La tabla se puede unir a sí mismo. Entonces, para ello es que se utiliza la operación self-join, que de hecho se conoce como self-join, pero en realidad no se utilizan las palabras self-join para poder hacer esta operación. Entonces la vamos a revisar rápidamente, vamos a realizarla también en la implementación MySQL Workbench. Voy a abrir les voy a compartir MySQL Workbench. Listo, ustedes están viendo aquí, me confirman, por favor, si están viendo MySQL Workbench. No, profe, estamos viendo todavía la diapositiva. Yo veo MySQL Workbench. De pronto es por la velocidad. Ahora sí, sí, de más que era por eso, ahora sí ya lo veo. Listo, entonces lo que vamos a comenzar a realizar en MySQL Workbench es precisamente, voy a tener que reducir un poco aquí la pantalla, porque es que le estoy viendo el chat de ustedes y ese me obstruye la visualización de la pantalla. Pero me le cambio esto el tamaño, cambio la distribución de estos espacios. Voy a dejar por aquí, sí, porque es que no alcanzo a visualizar bien la pantalla de MySQL Workbench. Listo, entonces, si ustedes lo recuerdan, les había dicho que había incluido una tabla empleados, ¿cierto? Esta tabla empleados básicamente le coloqué unos registros. Esos registros de pronto si no los tienen ustedes allá. Si ustedes los desean, se los coloco aquí. Les coloco el SQL para que puedan ingresar esos empleados en la tabla. Bueno, hay que crear la tabla empleados también, ¿cierto? Entonces, espérenme, les coloco entonces los scripts. Este de tabla empleados le voy a decir para que se lo cree de una vez. Le voy a decir que me copie el statement de creación. Y aquí le voy a decir que me haga un new query tab. Listo, entonces aquí está la creación de la tabla empleados. Lo voy a guardar.
Esta es mundial 11.7, mundial 11.07, empleados. Mundial 11.7 empleados. La tabla de la base de datos se llama mundial 11.7, ¿cierto? Mundial 11.7, empleados. Listo. Entonces, de esta mundial 11.7 empleados, que ya les voy a compartir por aquí a ustedes, mundial 11.7 empleados. Ya se las coloqué la estructura de la tabla para que ustedes la puedan ingresar solamente. Se las coloqué aquí en el chat. Y el insert de esa tabla es esta, Info Empleados Mundial 11.7. También ya se las coloqué. Si ustedes la quieren, pues, agregar, ahí tienen las dos en la estructura de la tabla y los datos. En esta tabla hay 1000 empleados. Información de 1000 empleados, esa información es generada al azar. Es tomada de esa base de datos que habíamos visto de employees, ¿se acuerdan? Pero aquí que le agregué, simplemente les di un jefe inmediato a algunos, pues a unos registros les di jefe inmediato y les agregué el código de la sede también para poder hacer otros ejercicios más adelante. Entonces es importante que ustedes tengan esta tabla de empleados con la estructura y la información de la tabla también. Listo, Mateo, gracias por avisar. Muy bien. Entonces, básicamente, miren que aquí tenemos la tabla de empleados. El empleado tiene su código, tiene número de identificación, tiene nombres, tiene apellidos, género, fecha de nacimiento, fecha de contrato del empleado, tiene el código de jefe inmediato, tiene el código de una sede, ¿cierto? Entonces, en el SQL, lo que voy a hacer es mostrar primero el código del empleado. Por ejemplo, voy a listar los empleados simplemente. Voy a decirle que me muestre el código del empleado. Los nombres del empleado. Recuerden que aquí están los campos en la tabla. Aquí están los campos de la tabla empleados. Está código empleado, número de identificación de empleado, nombres de empleado, apellidos de empleado. Entonces voy a decirle que me coloque el código del empleado, nombres del empleado, apellidos empleado, el código del empleado, los nombres del empleado, los apellidos del empleado. Hasta ahí va la información del empleado, ¿cierto? Y ahora voy a colocar la información del jefe. Entonces voy a colocar B punto, por ejemplo, nombres empleado. Porque es que recuerden que, como bien lo dijo Juan José, el self-join es una consulta de recursividad. Se hace una consulta de una tabla con ella misma. En esta misma tabla también está el jefe como empleado. Y el código del jefe inmediato, por ejemplo, en el caso del gerente, el jefe inmediato es el mismo. Entonces habrá un gerente cuyo código es el mismo. De ahí en adelante, él tiene pues otros empleados y cada uno después unos jefes, por ejemplo, de subdirectivos, y de ahí ellos tienen otros jefes, otros empleados, y estos tienen pues también, que son también jefes de otros empleados, etcétera. ¿Cierto? Entonces, le vamos a decir que nos muestre los nombres del empleado en una tabla B, pero en este caso le voy a decir que este B.nombres empleados serán el nombre o los nombres del jefe inmediato. El nombre del jefe inmediato. Recuerden que como le voy a dar este as, es un alias. Recuerden que los alias también son parte de las actividades de las operaciones join. Tenemos el nombre de los alias, tenemos también los separados por las operaciones separadas por comas. Son parte de las operaciones join. En este caso las vamos a adaptar al self join. Y miren que aquí tenemos la operación, pues una de las operaciones alias, que es la operación as, ¿cierto?
Bien, bueno, ya que me están diciendo que se van a ir, pues algunos de pronto, voy a tomar la lista de una vez, antes de continuar. Se me estaba pasando por alto las asistencias, entonces voy a tomarles lista. Jacobo pregunta, si el nombre es jefe inmediato, ¿estaría en una tabla jefes? No, está en la misma tabla. Es que recuerden que el jefe es un empleado también y está en la misma tabla. Ya vamos a interiorizar eso con un poco más de... Vamos a verlo con más detalle. ¿Listo? Es que voy a llamar a asistencia antes de que se me pase. Que pues de pronto se me ausentan. Tomás Arrubla está. Muy bien, Tomás. Samuel Bedoya no puede conectarse, ¿cierto? ¿O sí? Luis Alejandro. ¿Alejandro ya se fue? No, pues me dice que se iba a ir a las 9:30 y se fue iniciando la clase. No. Bueno, igual tengo que colocarle inasistencia porque se fue. Se ausenta por excusa médica. Y en este caso ya lleva 2 clases consecutivas. Le voy a decir, pues si... No, yo le escribo. Porque pues igual, muchachos, es importante. Si ustedes van a sacar citas médicas, traten de sacarlas en momentos diferentes de la clase. Porque además tengo que informarles algo ahora sobre el Politécnico. Cristian David Cano. Callum Carty. Buenas, Cristian. Callum Carty tampoco se conectó. Juan Camilo Cifuentes. Juan Camilo Cifuentes. No está Juan Camilo Cifuentes. Listo, también tiene 2 faltas ya. Juan Miguel Contreras. Muy bien, Juan Miguel. Dana Jimena Cortés. Presente, profe. Muy bien, Dana Jimena. Santiago Cubillos. Muy bien. Samuel García. Presente, profe. Muy bien, Samuel. Juan José García. Profe, presente. Muy bien, Juan José. Wilmer Gómez. Muy bien, Wilmer. Sara Henao. Muy buenos días, Sara. Muy bien. Camilo Jerez. Camilo Jerez. Camilo Jerez no está, ¿cierto? Juan Mateo Jiménez. Presente, profe. Muy bien, Juan Mateo. Camilo Marín. Muy bien, Camilo. Sebastián Mendoza. Muy bien, Sebastián. Juan Camilo Mesa. Muy bien, Juan Camilo. Carolina Morales. Muy bien, Carolina. Cristiano Orozco. Muy bien, Cristian. Buenos días. Samuel Kirama. Muy bien, Samuel. David Rabe. Muy bien, David. Emanuel Restrepo. Buenos días, Emanuel. Muy bien. Valeria Restrepo. Muy bien. Jean Paul Restrepo. Muy bien, Jean Paul. Valentina Restrepo. Muy bien, Valentina. Juan Pablo Rivera. Juan Pablo Rivera. No está Juan Pablo Rivera. Ah, sí, sí, sí está. Presente.
Muy bien. Cristian Rojas. Presente, profe. Muy bien, Cristian. Jacobo Uribe. Presente. Muy bien, Jacobo. Juan David Velázquez. Muy bien, Juan David. Juan Germán Zapata. Muy bien, Juan Germán. Muy bien, le pongo retardo entonces a Cristian, a Juan Camilo Cifuentes. Recuerden que este tipo de conexión no es que quiere decir que ustedes pueden conectarse al computador e irse. Estamos reemplazando este tipo de conexiones por una clase, por una sesión en alternativa a una sesión presencial. Ustedes deberían estar en el horario escolar y cumplir con sus clases y estar presentes en sus clases. No conectar un computador e irse, muchachos. Por eso... Igual, pues le recuerdo, yo les había dicho en algún momento, yo les puedo llamar lista en cualquier momento de la clase. Y si no está, le pongo la falta. Porque es como si no estuviera en clase, si no me contesta. ¿Cierto? Entonces es importante que lo tengan presente y lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, del Politécnico. Antes de seguir con la clase, voy a hablar de una vez pues lo del Politécnico. Lo del Politécnico hay dos situaciones. Una, hay un módulo nuevo que les van a dar a ustedes que tiene que ver con competencias blandas. Con competencias, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, aspectos relacionados. Entonces, este tipo de competencias que las van a trabajar con ustedes, las van a trabajar una profesora adicional del Politécnico, que le han contratado para este tipo para esta competencia. Y la profesora se llama Edith. Se llama Edith Hurtado Tobar. Entonces ella va a estar a cargo pues, de la parte humana y es más, pues van a trabajar un módulo de 8 horas con ella y hay que organizar pues, los horarios en los que tendrían la clase ustedes con ella. Y las clases serán más o menos en las horas en las que nosotros teníamos clase y ya no la tenemos. No sé si ustedes me dirán, si quieren que sean en las 2 horas que tienen conmigo ahorita, por ejemplo, el jueves de 8:40 a 10:40, o si van a ver las clases, pues igual yo tengo que acordar, de todas maneras, hay que acordar el horario con la profesora. Porque vean, pues eso lo habló Alirio también y les leo lo que ella escribió. Dice: cordial y afectuoso saludo, tal como se los expresó Alirio, estaré a cargo de preparar a los chicos en la parte humana, ya que considero que una de las tareas más importantes para el ingreso a las diversas organizaciones y empresas es una de las áreas más importantes para el ingreso a diversas organizaciones y empresas. Tendrá invitados especiales que los ayudarán a fortalecer estas áreas. Temas como el valor del ser, cómo te perciben las personas por la forma como actúas, manejo de conflictos, inteligencia emocional, trabajo en equipo, entre otros temas, que serán de beneficio para el futuro de ustedes mismos. Ya pues esto ya es ya es unas cosas pues dirigidas a los docentes solamente. También saber qué horario que sea propicio para lograr la atención, que se desea hacer una conferencia virtual y tratar ese tema. Listo. Entonces, básicamente, por eso les decía, hay que revisar el horario. Recuerden que nosotros tenemos clases pueden ser por ejemplo los días lunes, aunque pues están en asesoría con Marta Duque, ¿cierto? Y una de las recomendaciones, pues que el Politécnico también, es que no interferamos las clases que tienen los profesores del Politécnico. Entonces, por ejemplo, miren que el día viernes tenemos el segundo y tercer periodo de clase, porque el viernes el segundo y tercero, el segundo es emprendimiento, el tercero es tecnología informática. No, sería ocupar ese horario, acabar de ocupar el horario, porque tenemos esas 2 horas que no las hemos utilizado. La segunda del viernes, que es emprendimiento, y la tercera del viernes, que es tecnología e informática. Y yo revisaría en la planeación a ver cómo están ustedes en horario para poderla programar ahí. ¿Listo? Sería revisar el horario hoy.
No, entonces yo tengo que hablar con la coordinadora para que les dejes espacios, que son como 8 sesiones. Y la idea pues es que no nos interfieran las clases a nosotros tampoco. ¿Listo? No, entonces yo las organizaría porque es que el viernes tenemos emprendimiento, la segunda y la tercera tecnología informática. Entonces yo cuadraría esas horas ahí para que las puedan ver ustedes con la profesora y hablaría con doña Margarita para que no interfieran ni la segunda ni la tercera. Es que como no las he colocado en horario, por eso de pronto las interfieren. La puede interferir Jimmy y, y pues sí, sí, hay que revisar eso. Con eso no hay problema. Entonces les comento eso, pues hay que organizar el viernes las dos primeras, pero ¿por qué las dos primeras? Si la segunda ustedes tienen emprendimiento conmigo. A ver, voy a revisar la programación de los horarios. Ah, ¿libre? Yo pensé que las tenían ustedes organizadas. De hecho, aquí están, voy a abrir pues en hojas de cálculo, estoy abriendo el programador, voy a compartirles de hecho a ustedes el programador de sus clases. ¿Con Jimmy ustedes tenían la primera? Teníamos la primera, pero él la puso a la tercera para que no nos levantáramos tan temprano. Ah, ok, listo. Entonces me va a tocar coger la primera y la segunda, porque después la cuarta la tienen con Dalen, ¿cierto? Con Dalen Arriaga. Sociales. Sí. Listo, entonces. De hecho, voy a abrir el horario de ustedes más bien. Profe, una pregunta. Señor. Cuando uno importa una base de datos y uno pues ya la tiene creada y la que tiene creada ya tiene tablas, entonces las tablas se quedan ahí o se sobrescriben. Bro, pero lo que nos mandó el profe es un SQL de una tabla. Simplemente se importa en la base de datos y se guarda. Eso, simplemente en uno de los archivos es la estructura de la tabla. Empleados que se adiciona se adiciona para, pues, y se hace la relación con la tabla sedes. Se adiciona solamente la estructura de la tabla y la otra es el contenido, lo que tiene por dentro. Yo en el horario que tengo todavía lo tenía Patiño. Ah, ustedes en el grupo en WhatsApp es que tienen el horario, ¿cierto? En Discord. ¿En Discord lo tienen? Pues yo vi que en el grupo de WhatsApp ustedes tienen como fotografía el horario de las clases. Pero ese sí está actualizado. Buena pregunta. A ver, voy a revisar. Ahí tienen, con Jimmy Parra, sí, religión la primera hora del viernes. En la segunda tienen emprendimiento conmigo, la tercera tienen tecnología conmigo. Entonces cambiaríamos con Jimmy esa hora. Si él los llamó a la tercera, entonces cogeríamos primera y segunda.
Listo, igualmente sí está bien. ¿Cierto? Sí. Pues muchachos, no quisiera hacer eso, pero pues recuerden que es pues el Politécnico el que, con quien tienen convenio, igual pues es importante que miren ese tipo de asignaturas. Aquí miren está el programador de clases semanales. Entonces ya coloqué emprendimiento y ya coloqué aquí tecnología informática. Entonces aquí está emprendimiento y tecnología informática. La profesora pues igual tengo que hablar con ella y a ver pues si programar el viernes desde las 6, sería 6:45 hasta las 8:15, ¿cierto? De pronto ella trabajará una hora con ustedes, les llamará más tarde de pronto, supongamos de 7 a 8, no sé, hay que programar igual con ella. Pero entonces serían estas 2 horas, las del viernes, que se programarían con la profe del Poli. Listo. De ahí vamos a revisar también lo otro que les iba a comentar. Es algo que les envió también Marta Duque a ustedes, que creo que les escribió. Lo del video. ¿Señor? Lo de que Marta nos escribió acerca del video. Eso, sí, señor. Ajá. Dice que de acuerdo a indicaciones de la coordinación, que se puede contar con apoyo del jurado mentor que pues los acompañó en la socialización a ustedes. La idea de este acompañamiento es enriquecer el resultado de los entregables y dar una motivación extra a ustedes mismos. Entonces, la persona que los acompaña a ustedes se llama Andrés Fernández y tiene disponibilidad de darles atención de forma virtual los sábados a partir de las 2 de la tarde para establecer conversatorios con duración entre 60 y 90 minutos. Entonces, lo que me pregunta es que si es factible para ustedes establecer ese horario con el mentor. Sábados, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde, entre 1 hora y 1 hora y media. Entonces, Profe, los sábados generalmente los que estamos en la maratón tenemos entrenamiento. sí, cierto, yo de eso me estaba acordando. Ustedes tres, Juan José, usted y Juan Pablo, tienen entrenamiento, ¿cierto? Sí, No sé qué otro día podrían trabajar, pues, con el mentor. Por ejemplo, un día como martes en la tarde, ¿podrían ustedes? profe, ¿por qué no hacemos una encuesta así como en Google Forms y ahí vemos qué gana, qué es factible? Ah, bueno, sí, claro. Recuerden, pues, que la idea es que no sea en la jornada, ¿cierto? Y la voy a construir de una vez. Sí, tiene razón. Hagamos, pues, una encuestica, a ver a ver qué opinan ustedes. De hecho, hagámosla por Paul Everywhere, más bien. Como les he hecho las encuestas, ¿se acuerdan? Ah, no, sí, tiene que ser más bien formulario de Google porque necesito saber quiénes son también quienes tienen otro horario diferente. Mm.
Ay, por otro lado, ¿quiénes estaban dispuestos para colaborar con la edición de videos para el simposio de investigación? Éramos Juanjo y Ajá. creo que y yo, creo, no estoy seguro. Y estaba Alejandro también, pero como Alejandro no está. Sí, estaba Alejandro, creo. Sí. Ah, Juan Pablo, entonces usted se me puede encargar, por favor. Pues me informaron del simposio que ya van a enviar los videos. La idea sería hacer una edición de tal manera que queden con un encabezado, pues un inicio y un final que sean similar en todos los videos. Ya pues eso hablaremos después. Yo necesito ya pues primero acordar con los del grupo de investigación a ver cómo pues se puede revisar estos videos. Pero ya me los van a enviar y ya para que comencemos a trabajar con ello. ¿Listo? Ok, sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a crear por acá el formulario. Listo, muchachos. Entonces ya les voy a compartir, ya lo creé el formulario y se los voy a compartir a ustedes. Se los voy a colocar aquí en el chat. Ah, súper. No había visto la página que usted me está recomendando, Juan José. Ya les compartí el formulario. ¿Listo? Para que por favor lo diligenciemos. Listo, ya veo que pues ya lo comenzaron a diligenciar. Muy bien, muchachos.
Esta clase de media técnica sí deberá quedar aquí. De hecho, les comento de paso, muchachos, importante que tengan algo presente. Es importante que ustedes, pues, miren que esta formación que están recibiendo, académica y formación también empresarial que van a recibir es muy importante, sobre todo para su propio desempeño. No hay que cogerle pereza a este tipo de cosas. Tanto la formación que les va a dar, por ejemplo, la otra profesora, es importante tener esto muy presente para que ustedes se puedan fortalecer. El día de mañana ya pues ustedes entran a una universidad y ya tienen un campo ganado. Tienen mucho campo ganado. Y de hecho, pues miren que es un esfuerzo que hacen las instituciones y son esfuerzos gratuitos que los deberían aprovechar. Uno cuando recibe este tipo de cosas gratis no las aprovecha. Cuando a uno le cuestan, ahí sí es donde uno trata de sacarles el mayor beneficio. Y pues yo creo que se han dado cuenta ustedes que este tipo de cosas pues tienen sus costos. Del gobierno, en este caso la Secretaría de Educación Municipal, y hace una inversión, y es una inversión importante, y es algo, ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad que tienen ustedes, porque es una buena posibilidad, es una buena oportunidad que ustedes deberían aprovechar. Listo. Les sigo compartiendo, entonces, estábamos viendo, se me perdió la aplicación. Estamos trabajando en MySQL Workbench, ¿cierto? Muy bien, gracias por responder, Samuel. No tiene permiso para ingresar, entonces esperen un momentico. Porque es que la idea es que ingresaran con el correo electrónico institucional Camilo, pero entonces si no puede ingresar, esperen un momentico, voy a ver si lo cambio por acá en la configuración. Listo. Camilo, ¿me confirma por favor? Ya debe poder ingresar. Listo. Tenemos 20 respuestas hasta ahora. Miren la importancia, por eso les decía, es importante que ustedes asistan a clase, que traten de, pues si tienen una cita médica o alguna situación, colocarle en otro horario diferente al horario de clases. A veces les dan mayores prioridades pues a otras cosas y miren, por ejemplo, aquí me va a tocar determinar, veo que la selección que han asumido ustedes es el día lunes, entonces yo no sé si de pronto Alejandro tendrá algún inconveniente, alguna situación, pero entonces va a tocar el lunes, va a tocar, o sea, tratar de sacar esa cita, esas mentorías, esas asesorías para un día lunes. Listo, bueno muchachos, continuamos entonces. Estamos con MySQL Workbench. Estamos trabajando el self-join, ¿cierto? Que es lo que les estaba comentando. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver los códigos, el nombre de un empleado y vamos a ver el nombre de su jefe inmediato. Entonces lo voy a tomar como una tabla B y le voy a decir que los nombres empleado me lo coloque B, nombres empleado como jefe, como el nombre del jefe inmediato. También B, punto apellidos, empleado. ¿Me confirmas si están viendo, por favor, MySQL Workbench? Sí. Sí. Listo. Muchas gracias, muchachos. Entonces, ve apellidos empleado como apellidos, por ejemplo, del jefe inmediato. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos, simplemente le hemos dado el select, que es lo que vamos a ver, pero lo vamos a ver ¿de dónde?
de las tablas. Aquí es donde empezamos a ver cómo opera self-join. Le voy a decir empleados A y la misma empleados, pero B. Empleados A y empleados B. Entonces, empleados A me va a arrojar la información del empleado y en este caso la misma tabla, pero con la letra B, con el alias B, me va a arrojar es la información, pero del jefe inmediato. Miren, A, toda la información A corresponde al empleado y la información de la tabla, en el caso del alias B, corresponde al jefe inmediato. Entonces, es una misma tabla que se consulta a sí misma. Y casi que, pues, visiblemente podemos ver que según este select, de forma en recursividad, funciona como una... ¿dónde una coma, Jacobo? Ah, aquí al final de jefe inmediato acá, ¿cierto? Esta. Ya. Muchas gracias. Entonces, miren que funciona la misma tabla, se consulta a sí misma. Eso es lo que se llama una recursividad. Entonces, le digo, ¿dónde? A punto. Miren aquí, código jefe inmediato, porque nosotros distinguimos al jefe inmediato con el código, pues del jefe inmediato que él tiene el empleado, ¿cierto? Entonces podemos decir código A punto, código jefe inmediato, sea igual a B punto, código empleado. Punto y coma. Miren que en la tabla A nosotros decimos, como es los datos del empleado, necesitamos ver los datos de su jefe inmediato en el empleado. Y para la tabla B nosotros necesitamos saber cuál empleado es el que tiene ese código de jefe inmediato. Entonces, para los empleados, en el alias A es código de jefe inmediato, y para poder ver en los empleados cuál es el jefe inmediato, tenemos la misma tabla, pero con alias B. Y aquí la vemos como código empleado. Entonces, si nosotros ejecutamos ese select, miren que nos arroja estos datos, ¿cierto? Miren que me arroja todos los 1000 empleados, pero entonces aquí me dice cuál es el nombre del jefe inmediato. Carsten Joslin, por ejemplo, entonces comenzamos con el empleado 1. Para todos ellos el jefe inmediato es Dominic Tempesti, después viene Rubén Gagliano, el jefe inmediato para todos estos empleados. Y miren que se están consultando los datos de la misma tabla. No estamos trabajando con otra tabla diferente. Estamos haciendo la consulta con la misma tabla. Que esto, de hecho, pues demora. Miren que se demoró 93 centésimas de segundo, ¿cierto? Normalmente, una consulta de la sola tabla demora 16 centésimas de segundo. Y miren que aquí dice, por cada 16 centésimas se demora 93 centésimas, pues de pronto aquí ya pues va el rendimiento aumentándose un poco. Profe, qué pena lo interrumpo. Señor. Usted nos envió un SQL que yo lo puse aquí, no había caído en cuenta que yo lo puse aquí en el PHP MyAdmin, lo importé, y resulta que el SQL era acerca de una consulta. Entonces, y la creación de las tablas es una consulta, porque entonces yo tengo la tabla, pero no tengo ninguna inserción. ¿Me deja terminar la explicación, porfa, y luego lo revisamos? Listo. Listo. Entonces, miren, básicamente, lo que estamos haciendo aquí, el self-join, eso es un self-join. ¿El self-join qué es? Es tratar a la misma tabla con dos alias diferentes y separada por comas. Esta operación con el where que relacione a las dos, este from y este where, esto en conjunto es lo que hace una consulta de tipo self-join. ¿Listo? Sí, básicamente pues esa es parte de la explicación. Hagamos una cosa, más bien comparta por favor pantalla, Jacobo, para ver cuál es cuál es la situación que usted tiene. Listo. ¿Puede habilitar, por favor, compartir? Ah, sí, señor, claro que sí. Ya, listo. Listo. Pues yo aquí tengo entonces esto y lo voy a poner el select todo. Y mire que me aparece nula todo. Yo les envié un archivo solamente que tenía la construcción de la tabla y les envié Sí. otro que tenía el contenido de las filas.
Los Ah, hizo. nos envió dos. Sí, yo les envié dos. A ver. Ah, yo no vi, solo vi el de la construcción. Qué pena, Ajá, profe. entonces el otro ejecútenlo. Porfa, ejecuta el otro que tiene el insert de los 1000 registros. ¿Listo? Listo, ya lo voy a hacer. Vale. Bien. Y entonces, podemos hacer otra cosa también ahí, pues, que es de hecho adicional. No necesitamos, pues, es parte pues, como para maquillar un poco esta consulta, porque miren que se ven, pues, como feos los nombres en una columna y los apellidos en otra, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos utilizar algo que se llama concatenar. Y la concatenación, podemos, por ejemplo, ustedes ya saben que es concatenar, ¿cierto? En Excel lo han hecho, por ejemplo, concatenar los datos de una columna, de una celda con los datos de otra celda. Básicamente eso es concatenar. Y eso se utiliza en SQL también. Entonces podemos utilizar la función que se llama concat. Yo le digo concat, y entonces le voy a decir que me coloque, que me concatene los nombres de los empleados, por ejemplo, que me concatene aquí en el caso de los nombres empleado, coma, que me concatene, por ejemplo, con un espacio, y luego que me concatene los apellidos del empleado. Entonces, esta función le voy a decir que me la llame como nombres empleado, por ejemplo. Y hago lo mismo con los nombres del jefe inmediato. Concat, le digo que me concatene los nombres del empleado, coma, comillas, comillas, espacio, y B punto, apellidos empleado. ¿Cierto? Para no borrar este as nombre jefe inmediato. Entonces, bueno, nombre empleado, más bien póngale nombre empleado y acá nombre jefe inmediato. ¿Cierto? Entonces, nombre empleado, nombre jefe inmediato. Entonces, B punto nombres empleado, B punto apellidos empleado, as nombre jefe inmediato. Entonces, quitamos esto de aquí. Y miren que esto, ya al concatenarlo, A punto código empleado, A punto con nombres empleados. ¿Por qué estoy cometiendo un error aquí? B con cat, a ver, A punto código empleado, con cat, A nombres empleado, A apellidos empleado, as nombre empleado. Porque una coma, B con cat, B punto nombres empleado, A punto código empleado, con cat nombres empleado, espacio apellidos empleado. Profe, yo creo que ese error solo le sucede a usted, porque yo tengo exactamente lo que usted tiene y a mí no me sale ese error. ¿No le sale ese error? No, ¿por qué será? Ya que tengo un espacio de más por ahí. ¿Y a usted le funcionó, Juan José? Sí, pero lo que pasa es que al momento de crear la tabla me pasa un error con las llaves primarias, entonces solo estoy copiando lo que viene siendo el código. Este es el esquema, me está saliendo el mismo error, pero ¿por qué no debería salir ese error? A punto, código empleado, con cat, A punto, nombres empleado, coma, comillas, comillas, A punto, apellidos empleado. As nombres empleado, nombre empleado. Coma, con cat, B. Tengo que tenerlo ahí al lado.
no se lo puede obtener debajo. Concat b.nombres empleado, comillas, comillas, b.apellidos empleado, as nombre jefe inmediato. From Profe, es por esa empleado. última coma que tiene ahí que esa no va. Ah, está del from, ¿cierto? Sí. Esta, muy bien. Gracias, Jacobo, muy amable. Sí, señor, esa es. Entonces, miren, bien. Si no había fijado en esa coma, ¿verdad? Entonces, miren que al ejecutarla, él ya me coloca los datos del código del empleado, el nombre del empleado, Giorgi Facelo, y el nombre del jefe inmediato, Dominic Tempesti. Miren que ya me los coloca, ya me agrupa los nombres del empleado, nombres de apellidos en una sola columna, y los nombres de los jefes inmediatos también en una sola columna, ¿cierto? Entonces, miren que esto ya, por ejemplo, para llevarlo a una aplicación es mucho más fácil. Uno ya puede crear una vista desde esta consulta, por ejemplo, para consultar los empleados con sus jefes inmediatos. Puede crear una vista y esa vista mucho más fácilmente la puede uno revisar en un aplicativo, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya tenemos los nombres de los jefes inmediatos. Entonces si miramos a empleados, miren que el código del jefe inmediato para los primeros empleados, en este caso Giorgi Facelo, es el que tiene el código 128. Y si vamos a ver el que tiene el código 128, miren, aquí está. Ah, bueno, voy a ponerles un poco de zoom. ¿Cierto? El que tiene el código 128 es Dominic Tempesti. Miren que aquí está el código del empleado Dominic Tempesti. En este caso, pues es el gerente, porque él es el mismo jefe inmediato. Es el único registro que se tiene al mismo como jefe inmediato. Dominic Tempesti. Entonces aquí aparece, vea, 10028, Dominic Tempesti, masculino. De aquí aparece en la fecha de vinculación. Bueno, pues que recuerden que estos datos son aleatorios, ¿cierto? Este está más vinculado, se vincula más tarde que los demás empleados, ¿cierto? Que algunos empleados, pero pues igual, supongamos es gerente, pues es un ejemplo. Entonces, miren que el Dominic Tempesti, el empleado Dominic Tempesti, es el jefe inmediato, pues, de los primeros registros, ¿cierto? De los registros que tienen el código 10028. Y si nosotros vemos, miren los primeros registros. Los primeros registros tienen como jefe inmediato a Dominic Tempesti, que es el que tiene el código 10028. Todos los primeros empleados. Entonces, de esta forma es como funciona la operación self-join. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? En el chat están colocando de pronto una, no, listo, no hay ninguna duda, no hay pregunta, listo. Entonces vamos a continuar revisando la presentación. De esta manera, entonces miren que hicimos esta relación. Ya tenemos empleados, entonces empleados se relaciona consigo misma de esa manera, con un self-join. De esa manera es como funciona esta operación self-join. Bien, en el ejemplo, entonces miren que ahí está el ejemplo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces tenemos el código de empleado como el apellido, los nombres del empleado, el código de empleado, nombres de empleado, apellidos de empleado, los nombres del empleado, pero como jefe inmediato en la tabla B, lo mismo que acabamos de hacer es esto, ¿cierto? Y lo hicimos con un concat. Bien, de las operaciones join, entonces recordemos, hemos revisado hasta ahora todas estas operaciones hasta la operación 7, que es el join de condición. ¿Cierto? Hemos revisado el join de columna nombrada y hemos visto también yo creo que el join de condición, ¿sí lo vimos? El join de condición es cuando utilizamos la cláusula where, ¿no? Ah, sí. Si el join de condición es cuando nosotros ponemos el join y utilizamos la cláusula where. El where dentro del join es el join de condición. Es decir, usted hace, por ejemplo, de hecho lo vamos a ver ahora. Vamos a ver parte pues de ese join ahora también.
Por ejemplo, aquí, mire, tenemos, por ejemplo, que tengamos empleados A. Podemos decir, por ejemplo, join empleados B y tenemos una cláusula where. En lugar de la coma ponemos join o ponemos cross join. ¿Se acuerdan? Que podíamos poner cross join. Ponemos cross join, por ejemplo, y entonces esto lo ejecutamos. Mire que da lo mismo, ¿cierto? Ejecuta el mismo resultado. From empleados A, cross join. Cuando nosotros vimos los join sin colocar la cláusula where, y cuando nosotros colocamos una cláusula where es un join de condición, porque tiene una cláusula where. Básicamente ese es el join de condición. Este 7. El inner join, el 8. Básicamente esta es la más común de las condiciones join. Cuando nosotros escribimos join, básicamente lo que hacemos es escribir la palabra inner join. Entonces cuando las palabras claves, palabras clave inner join. Básicamente se especifica cuando nosotros hacemos uso de esa palabra clave, de esas palabras clave inner join. Básicamente, no necesariamente debemos colocar el inner, con colocar join es suficiente. Es decir, nosotros podemos colocar, por ejemplo, en la implementación que estamos haciendo, aquí por ejemplo empleados A, empleados B, no necesariamente debemos colocar por ejemplo el join. Si nosotros vamos a hacer un inner join, podemos colocar por ejemplo la palabra inner join, las palabras clave inner join y ejecutar la consulta. Observen que él me lo ejecuta de todas maneras también, ¿cierto? Ya con inner join. Pero con colocar join es suficiente. Cuando colocamos join, básicamente él funciona como crear un inner join. Join empleados B, por ejemplo. Entonces miren que ahí estamos haciendo como si funcionara básicamente la implementación. Entonces, por eso se dice que la palabra inner join no es necesaria. Si se utiliza join por sí sola, entonces se asume que es una inner join. ¿Por qué crearle inner join? Porque es que resulta que cuando se crearon estas operaciones, se creó una operación inner join, que a fin de cuentas se revisó y se vio que funciona tal cual como funcionan las operaciones join. También, pues básicamente, además de la palabra clave join, que se utiliza en la cláusula, que se especifica pues también para la cláusula from, también, ¿por qué en la cláusula from? Porque recuerden que este inner join o este join no es algo aparte. El join aquí lo que reemplaza, recuerden, es una coma. Aquí teníamos, no, ustedes creo que están viendo solamente la presentación, ¿cierto? La voy otra vez a MySQL Workbench. Y vuelvo a hacer la consulta. Miren que tenemos la consulta. Entonces esta consulta la ejecutamos. Miren que él me hace la operación separada por coma, ¿cierto? Básicamente el join lo que hace es reemplazar esa coma por la palabra join. Entonces join, para que lo tengamos presente, es parte de la cláusula from. Siempre va a ser parte de la cláusula from. Por eso en la presentación les dice que se especifica en la cláusula from, ¿cierto? Entonces miren que nosotros ponemos join, por ejemplo. Entonces simplemente join, la ejecutamos y nos funciona. Ponemos aquí inner join. La ejecutamos y nos debe funcionar también. Lo que habíamos hecho nosotros al principio, que era simplemente el cross join, lo único que hace es reemplazar las comas por la palabra cross join, pero no hace más. El cross join no hace más. Pero el inner join sí nos permite utilizar. Inner join nos permite a nosotros utilizar, además de la palabra clave join, también definir la cláusula on, que se coloca inmediatamente después de la cláusula from. Entonces, al colocar la cláusula on, esta cláusula on, recuerden que nos evitaría el uso de la cláusula where. En algunos casos, nos evita el uso de la cláusula where. Pero eso es en algunos casos. Entonces, para ver un ejemplo, vamos a devolvernos otra vez. Pues vamos a revisar otra vez la tabla partidos.
para ver los partidos. Vamos a ver la fecha, la hora, el código equipo 1, código equipo 2, el nombre del estadio, el nombre de la sede de la tabla partidos. Y le vamos a colocar, miren, inner join estadios on. Aquí básicamente hacemos la relación del código del estadio en ambas tablas, ¿cierto? Nosotros habíamos visto un join de columna nombrada. El join de columna nombrada simplemente decía join estadios on y entre paréntesis el nombre del campo, ¿cierto? El inner join, entonces, al utilizar la operación inner join, voy a dejar de compartir aquí un momento y pues voy a compartirles el MySQL Garbage para que lo miremos en ejecución. Para que lo miremos en ejecución. Entonces lo escribimos. Voy a escribirlo por acá. Voy a escribirlo por acá abajo para que no se me mire el otro de ahí arriba. Entonces, select, le voy a decir que me seleccione p.código partido de partidos, que me seleccione p.fecha, que me seleccione p.hora, porque recuerden que en la tabla partidos, aquí en partidos tenemos código partido, tenemos fecha, tenemos la hora, tenemos el código de equipo 1, p.código equipo 2, código equipo 1, código equipo 2, nombre estadio, y de una vez hagámosla con las tres tablas, s.nombre sede, ¿cierto? De una vez ahí lo hacemos con las tres tablas, para unir las tres tablas, la que es la tabla estadios, la tabla partidos, perdón, y la tabla sedes. Entonces, aquí le digo from partidos P, ¿cierto? From partidos P, este es el alias que le voy a dar a partidos. Ahora lo voy a colocar esto aquí debajo para que no me quite espacio arriba. Lo voy a poner simplemente debajo. Pero pues dentro el inner join, recuerden que hace parte de la cláusula from. Entonces le voy a decir inner join estadios on p. código estadio igual a código estadio. Recuerden la clave. ¿La clave cuál es? Aquí le decimos inner join estadios ¿Cuál es el campo que relaciona partidos y estadios? Miren que aquí está código estadio, que es llave foránea, ¿cierto? La llave foránea, código estadio, es clave primaria en estadios. Entonces, ese campo es el que lo referenciamos aquí. Cuando nosotros hacemos un inner join estadios on, entonces le estamos diciendo que nos haga una unión de la tabla partidos con estadios, pero ¿con qué se va a unir? Con el campo clave, que en este caso es el código estadio, en la tabla P y en la tabla E. Y a su vez, estadio se une con... Y esa consulta en general no es solo estadios, porque estadios es el que se une con sedes, pero como es una consulta, tanto pues estadios se une con sedes y pues partidos se une con estadios y con sedes. ¿Cierto? Entonces debemos decirle también que se una con inner join sedes S. Inner join sedes S on. Entonces, ¿cuál es el campo que une a sedes con el resto de la consulta? El campo que une a sedes con el resto de la consulta es el código de la sede, que se encuentra en estadios. Entonces, le digo que me una a e.código sede con s.código sede. Me une las dos sedes, ¿cierto? Entonces, de esta manera, yo puedo ejecutar esta consulta y miren que la consulta ya me devuelve el código del partido, la fecha, la hora, código equipo 1, código equipo 2, el nombre del estadio, el nombre de la sede. El estadio Atanasio Girardot, Complejo Deportivo Atanasio Girardot. Miren que están en desorden los partidos, miren que están en desorden de fechas inclusive. Aquí aparece 20-26 de junio, después 17 de junio se regresa. Entonces eso nos muestra las tablas, la información como en desorden. Si yo quiero hacer esa consulta y quiero mostrar en una aplicación, por ejemplo, en una aplicación orientada a la web, entonces que abran van a ver por el cronograma de los partidos.
entonces los van a ver los partidos en desorden, ¿cierto? Si van a ver el cronograma de los partidos. Entonces, para poder visualizar mejor esa información y que me funcione mejor, entonces yo lo que hago es decirle ordenar, que me los ordene, ¿cierto? Order by p.código partido en orden, en este caso, ascendente, ¿cierto? Que me lo ordene de forma ascendente. Por eso es que yo les digo que me lo ordene de forma ascendente. Miren que aquí ya me los organiza como debe ser. El primer partido se juega el 4 de junio a las 10 de la mañana, el segundo se juega el 15 de junio a las 7 de la mañana, de ahí el otro el 19 de junio a la 1 de la tarde, el 20 de junio a las 10 de la mañana y así sucesivamente. Miren que aquí está 25 de junio a las 9, el 15 de... Ah, bueno, aquí está mostrando, esto ya me imagino que es del grupo B. Si yo quiero que se organicen, por ejemplo, primero por fecha y luego por hora, entonces yo le voy a decir order by p. fecha, de orden ascendente, p. hora, también de orden ascendente. Yo lo puedo decir así, que me los ordene estos dos de fecha y de hora. Entonces miren que él ya me los organiza. Primero es el 14 de junio del 2020 a las 10 de la mañana. Luego el 15 de junio de 2020 a las 10 de la mañana. Luego el 15 de junio a la 1 de la tarde. Luego el 15 de junio a las 7 de la mañana. Luego el 16 a las 11, el 16 a las 2 de la tarde, el 16 a las 5 bueno, pues aquí está a las 5 de la mañana por el orden numérico, ¿cierto? Me las está colocando así. Recordemos que la hora la habíamos guardado en partidos como tipo varchar. De hecho, lo que pudimos haber hecho es guardar la fecha y la hora como tipo fecha-hora, que lo permite MySQL. Y haríamos lo que está preguntando. Ah, bueno, unir, por ejemplo, el nombre del estadio y la sede. Podemos unir la fecha y la hora, por ejemplo. Y sí, podemos concatenar, claro. La pregunta que hace Jacobo, sí. La concatenación la haríamos acá arriba, ¿cierto? En el select. Le diríamos aquí concat. Por ejemplo, e.nombre estadio, que nos concatene esto con un guión, por ejemplo, coma, s.nombre sede. Claro, eso lo podemos hacer. Podemos hacer que se nos concatene esta información. Entonces, mire que si ya lo miramos ahí y lo ejecutamos, él ya nos coloca aquí, mire que el nombre al campo le puso concat en nombre estadio, guión y con nombre sede. Y así es como aparece el campo, miren. Atanasio Girardot, Deportivo Atanasio Girardot, Estadio de Santos, Complejo Deportivo Eduardo Santos. Lo podemos concatenar así. Pero en ese caso la concatenación es mejor ponerle un alias. Porque recuerden que estamos pensando en llevar este tipo de consultas a la aplicación. Entonces en la aplicación para nombrar a este campo va a ser difícil, ¿cierto? ¿Cómo nombramos un campo con cat en nombre estadio, por ejemplo, al llamarlo en un PHP, por ejemplo? Claro que aquí ahí se podría utilizar para eso, por ejemplo, sería útil utilizar el fetch row, que es algo que comentaba, por ejemplo, Juan Pablo en algún momento, fue el que preguntaba que para qué diferencia entre el fetch row y fetch array, por ejemplo. Pues si usted utiliza fetch array, usted utiliza el nombre de los campos cuando usted hace el nombre del registro. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es importante, para evitarse esas situaciones, porque este nombre de aquí es el que le envía a usted SQL a la aplicación. Este nombre que tiene este campo, por eso es que uno utiliza alias. Entonces aquí le ponemos mejor as, por ejemplo. Estadios solamente. Supongamos si le ponemos as estadio, entonces él ya llega y nos muestra en la consulta, miren que en el campo ya lo llama estadio. Estadio, y aquí dice Estadio Atanasio Girardot, y aquí concatena, como pues preguntó Jacobo también, en la sede. ¿Claro todo hasta ahí? Básicamente ese es el funcionamiento de la operación inner join. La operación inner join puede reemplazarse solamente por join. Si usted solamente le coloca join, se sobreentiende que lo que está utilizando es una operación inner join. Solamente coloca el join y de ahí usted la ejecuta
Entonces, esta operación join ya mire que le hace lo mismo, le devuelve el mismo resultado. Está devolviendo el mismo resultado. ¿Listo? Hasta aquí hemos visto entonces operaciones. Miren que hasta aquí solamente, pues hasta aquí hemos visto estas operaciones, todas estas operaciones hasta la inner join. La outer join, en este caso, en esta sesión, voy a mencionarla solamente, la outer join. Y ustedes van a hacer un ejercicio. Y después trabajaremos la unión. Después de trabajar estos aspectos, seguiremos trabajando desde la implementación en PHP. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar de qué se trata la outer join. La outer join, básicamente, él arroja todas las filas que coinciden. Arroja todas las filas que son coincidentes y las que no son coincidentes, dependiendo del tipo de outer join que vayan a crear ustedes. Y básicamente, outer join soporta 3 tipos de outer joins. Perdón, el outer join left, por ejemplo, que arroja todas las filas coincidentes y todas las filas no coincidentes de la tabla de la izquierda. ¿A qué se refiere la tabla de la izquierda? La tabla de la izquierda de la palabra clave join. Si ustedes le ponen right join, él le arroja todas las filas coincidentes y todas las filas no coincidentes de la tabla de la derecha. Es decir, la tabla de la derecha de la palabra clave join. Y la operación full join le arroja todas las filas coincidentes y todas las filas no coincidentes de ambas tablas. De las dos tablas, tanto de la izquierda como de la derecha. Hagamos un ejemplo, pues voy a crear un registro más para hacer, por ejemplo, un join aquí con partidos y con estadios, pero solamente le voy a decir que me muestre los partidos, por ejemplo, no, es que aquí solamente hay información de partidos, los de alguna fecha específica. Por ejemplo, solamente le voy a decir que me muestre, ahí estoy haciendo join, aquí voy a hacer un join de columna. Es que no estoy mostrando, solamente estoy mostrando este, ¿cierto? Voy a hacer un join también de columna, un join de condición. Vamos a hacer un join de condición. Entonces, para hacer ese join de condición, miren que aquí estamos haciendo el join, ¿cierto? El join de estadios con el join que acabamos de hacer, perdón, que es un inner join. Ese es un inner join. Ahora le voy a decir que me muestre, por ejemplo, supongamos, no sé si nos funcione con el código, con un estadio específico. Supongamos con el estadio, los partidos que se van a jugar, pongamos, por ejemplo, en el, voy a hacer una consulta de los estadios. Los que se juegan en el Atanasio Girardot, que tiene el código 101. Entonces, where código estadio. Este está en la tabla e.código estadio igual a este es un 101, creo que es. Y es de tipo entero. Entonces no va con comillas, sino 101. Entonces le voy a decir que me muestre solamente los partidos que se juegan ahí. Entonces mire que él solamente me muestra los partidos que se juegan en el complejo deportivo Atanasio Girardot. ¿Cierto? Él me está mostrando solamente los partidos que están en el Atanasio Girardot. Pero en este caso, por ejemplo, podríamos colocar un partido. Voy a decirle Select Rows 1000. Miren el Select Rows. Entonces podemos, por ejemplo, colocar un registro de un partido 65. Un partido 65 que juegue el código, por ejemplo, el equipo 1 contra el equipo 2. Supongamos, resultado 0, pero no le colocamos estadio. ¿Cierto? Supongamos estadio null.
Dejémoslo así. Yo no sé si este me lo actualiza desde aquí. Esto es por mostrarles un ejemplo. Supongamos que tenemos un registro que no tiene, por ejemplo, un código de estadio. Entonces, ese registro con código de estadio, si nosotros le decimos, por ejemplo, en el SQL, nosotros en partidos play, por ejemplo, vamos a hacer el join, y si yo le digo, por ejemplo, que me haga un left join, estadios E, y sigo haciendo lo mismo, él me hará el join, pero él si encuentra que hay registros en la tabla de la izquierda que no coincidan con la derecha, también los incluye. En este caso, todos los registros coinciden. Pues coloque ese partido, pero pues ese partido no me lo está colocando adicionalmente. Entonces, él me coloca, por ejemplo, en este caso, el join, él me dice que me va a hacer un join, pero me incluye los datos que tenga la tabla partidos que no coincidan en la consulta con estadios. O sea, él me los agrega, me los adiciona. Yo creo que como están, no sé si lo puedo agregar. Voy a ver si lo puedo agregar por aquí el registro. Porque miren que si yo lo vuelvo a ejecutar otra vez, él no me muestra ese partido 65. Entonces lo voy a agregar. Le voy a decir que me haga un insert into partidos. Solamente voy a agregar código partido. Voy a agregar código equipo 1. Voy a agregar código equipo 2. Resultado 1. Y resultado 2. No voy a agregar nada más, solamente voy a agregar esos campos. Entonces, insert into, entonces mire que le voy a agregar este tipo de estos campos, values, entonces el código de partido, todos estos son enteros, entonces el código será 65, código equipo 1, 1, código equipo 2, 2, el resultado 1, 0 y el resultado 2, 0. Listo. No, no me lo agrega porque está violando una llave foránea, ¿cierto? En este caso, Mundial 7, miren que en el registro el constraint es el estadio. Como no tengo un estadio aquí, no me lo agrega. Por eso no puedo pues, mostrar básicamente en este momento el funcionamiento de este left join. Pero en teoría lo que ocurre es que cuando usted le dice left join, él le agrega, además de los datos que coinciden con las dos tablas, los registros que tenga la tabla de la izquierda, adicionales, que no coincidan con la consulta. Si usted le dice right join, él le adiciona, mire que si lo ejecuto, él funciona, pero él adicionaría los datos que están en la tabla de la derecha que no se encuentran en la tabla de la izquierda. ¿Cierto? Aquí en este caso podríamos, bueno, de pronto lo podemos comprobar por ahí agregando una sede, porque tendríamos, bueno, en la misma sede, otro estadio. Por ejemplo, que tenemos otro estadio, un estadio de un partido que se va a revisar un partido que se va a jugar, supongamos un partido, a ver si lo podemos agregar aquí, el estadio. Miremos las sedes. Y miremos los estadios. Entonces le voy a decir el código de un estadio que no exista, un 113. Insert. Estadios. Insert into estadios, values. Aquí voy a agregarlos todos los campos. El estadio 113 que no está, ¿cierto? 113 que es de tipo entero. El nombre estadio es una prueba de right join, la voy a colocar. Así lo voy a nombrar, estadio prueba de right join.
Capacidad de estadio 0, supongamos, bueno, pongámosle en 999. Capacidad de estadio y el código de la sede 101. Listo, entonces aquí es values, ¿cierto? Values. Listo, entonces este insert, ¿por qué no? El estadio 113, ¿cómo que no? Ah, la sede es 1, no es 101, sino 1 solamente. El nombre de la sede, en este caso, la sede pues para, por ejemplo, Complejo Deportivo Atanasio Girardot Medellín, es el código 1. Entonces ahí lo voy a agregar en estadios. Miren, ahí sí ya me lo agregó, ¿cierto? Una fila afectada. Entonces, en este SQL, miren que le digo right join estadios, por ejemplo. Y lo ejecuto. Ahora, no me muestra registros coincidentes. Debería, de pronto es por el código del estadio. Porque no estoy diciendo que el código del estadio sea 101. Entonces voy a quitar ese filtro del código del estadio y simplemente hago el filtro de los registros. Mire que él me lo muestra. Cuando yo le digo right join, si ustedes se fijan, mire, cuando yo le digo right join, él me muestra un registro que está en estadios, pero no está en partidos. Estadio prueba de right join, porque está un registro en la tabla de la derecha. Cristian, ¿qué es lo que no se ve? ¿Me confirma si están viendo el resultado de la consulta, por favor? Yo sí la estoy viendo. Sí, yo también Listo. veo. Entonces miren que él me dice, en código partido no hay nada, ¿cierto? Miren, código partido no hay nada. Está null, fecha null, hora null, código equipo 1 null, código equipo 2 null, pero está el estadio. Él me muestra el estadio, estadio prueba de right join, complejo deportivo Atanasio Girardot. Y de ahí me muestra los demás registros, ¿cierto? El partido 1, el 7, el 8, etcétera. Me muestra los demás partidos. Porque le estoy haciendo un right join. Al decirle right join, entonces él me agrega los campos que están en la tabla de la derecha que no se encuentran en la consulta o que no aparecen en la consulta. Si yo le digo left join, este registro va a desaparecer porque el estadio solamente está pues en los estadios, pero no hace parte de la consulta, ¿cierto? Miren que ahí ya no aparece ese registro del estadio que acabamos de adicionar. Solamente nos aparece los registros que coinciden. En este caso, los 64 partidos. Coinciden los 64 partidos y no nos coinciden este otro registro. Entonces, si yo le digo left join, él me colocaría los registros que están en partidos que no se encuentran en las demás tablas. O sea, la tabla que está a la izquierda, en este caso, a la izquierda de este left, me colocaría los registros que además están en partidos y que no estén relacionados. Al decirle right join, la tabla que aparece nombrada a la derecha de esta palabra right, se me incluyen entonces los campos de esta tabla. Se me incluyen los campos de la tabla que está nombrada a la derecha de este right y que no coinciden con toda la consulta, ¿cierto? Miren aquí, entonces el estadio de prueba que está aquí, que se llama el estadio prueba de right join. Vuelvo a colocarle left otra vez. Y lo vuelvo a ejecutar. Miren que me vuelve y no me lo coloca, ¿cierto? Y la otra palabra es full join. Full join, ¿qué hace? Full join me coloca, además de los registros que coinciden con la consulta, me coloca además de estos los que no coinciden tanto de la tabla que está a la izquierda como de la tabla que está a la derecha. De cualquiera de las dos. Ah, bueno, al ejecutarlo aquí me dice que hay un error en la sintaxis, porque hay otra cosa, este full join que está explicado aquí en la presentación arroja todas las filas coincidentes y las no coincidentes de ambas tablas, pero este full join no funciona en MySQL. El full join funciona en implementaciones como Oracle y como SQL Server, pero no funciona como Oracle, como SQL Server, pero no funciona en implementaciones
como MySQL. Hay casos, pues excepciones en las que vamos a necesitar ese tipo de funcionamiento, ¿cierto? Mirar, por ejemplo, cuáles son todos los estadios disponibles. Pero en el ejemplo de ese, como lo hicimos en el write join, por ejemplo, nosotros necesitamos saber aquí, por ejemplo, miren, si nosotros lo dejamos otra vez con el write join y ejecutamos la consulta, miren que nos devuelve, ¿cierto? Los estadios. Entonces nosotros podemos identificar algo. Podemos decir una condición, por ejemplo, si resulta que el registro no tiene código de partido o si el código de partido es null, entonces ese estadio es un estadio, por ejemplo, que se guarda como medida de contingencia por si algo llega a ocurrir. Por ejemplo, que llegue a ocurrir algo y tienen que cerrar el estadio, el Atanasio Girardot. Entonces, en los partidos que estaban en esa fecha, supongamos en una fecha en ese estadio, pasarían a este estadio de acá, el estadio prueba de write join. Sería un estadio, por ejemplo, de reserva. Un estadio de reserva. Entonces, alternativas a full join. No, right join o left join. En el caso pues de MySQL sería el right join o el left join. Utilizar pues de acuerdo a lo que vaya a hacer usted. En el caso de MySQL. Se podría utilizar solamente el right join o el left join. El full join no funciona acá, pero pues la alternativa sería hacer eso, utilizar un right join o utilizar un left join, de acuerdo a lo que usted desee plantear. Por ejemplo, como les digo, aquí en este momento, si tenemos más estadios y esos estadios no están programados en las fechas, podríamos decir que son estadios, por ejemplo, de reserva. Entonces, si queremos ver en la aplicación, estamos viendo las sedes. ¿Qué estadios tienen las sedes? Entonces, estadios oficiales que están programados. El estadio, por ejemplo, el Atanasio Girardot, el estadio del Politécnico Jaime Sosa Cadavid, que creo que lo habíamos puesto por ahí también. ¿Cierto? Pongámoslo, pues sí, creo que ese también estaba por ahí, el del Politécnico. Pues lo habíamos nombrado así. Y el estadio prueba de write join, que es, pues los estadios oficiales que están programados son esos. Y estadios, por ejemplo, suplentes o estadios de reserva, estaría ese estadio, por ejemplo, prueba de write join. Entonces eso lo podríamos validar. De hecho, podríamos decir con las sedes también. Podríamos filtrar aquí la sede. Para hacer una consulta de esas, podríamos decirle, por ejemplo, where ese punto código sede igual 1. Que nos muestre los que son con sede código, con el código de la sede 1. Entonces yo lo ejecuto. Miren que él me muestra los partidos que se juegan en la sede Atanasio Girardot. Ah, bueno, aquí solamente tenemos el estadio Atanasio Girardot. Pensé que teníamos otro estadio también en la misma sede. Pero en la misma sede, mire que tenemos otro estadio que se llama prueba de write join. Y pertenece a la misma sede también, está en la misma sede. Por eso nos aparece en la misma consulta. Entonces miren que en la consulta nos aparecen los que están relacionados, y en este caso el estadio también, que no se relaciona, pero que está en esa sede. Hay un estadio que está en esa sede y que no está relacionado en esta consulta, entonces para eso utilizamos este write join. Nos relaciona además de la consulta que tenemos los elementos que estén a la derecha, que no aparecen pues, en la tabla de la derecha, que no aparecen en las demás tablas, por ejemplo, o que no están relacionados con las demás tablas. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Hasta ahí? Con gusto, Cristian. Entonces, estas son las alternativas. Y en este caso, entonces, los ejercicios serán por equipos de proyecto de grado para la próxima sesión de clase, o si quieren esta actividad la vamos a hacer en la próxima sesión de clase, para que pues no vayan a tener, para que no tengamos dificultades. En la sesión de clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Por favor, me recuerdan cuando iniciemos la clase que tenemos que hacer esta actividad, ¿vale? Porque a mí, pues, como tengo muchas clases y muchas cosas que hacer, se me olvida. Entonces, por favor, me recuerdan. En la próxima clase vamos a hacer los ejercicios de los de proyecto de grado, van a ser con los que ustedes han entregado, con los 6 ejercicios que han entregado, van a ser alternativas, van a ser los mismos ejercicios con inner join y vamos a hacer ejercicios con outer join. La clase que se iniciaría sería los viernes, pero no este viernes, puede ser el otro.
pues yo lo pongo tentativamente ese horario, pero tengo que hablar con la profesora. Tengo que escribirle y hablarle y decirle que pues el horario que tengo disponible con ustedes sería ese, y de hecho le tengo que escribir ahora mismo para que sea rápido. ¿Listo? Entonces estos son los ejercicios que realizaríamos. Básicamente eso es todo por la clase de hoy, muchachos. ¿Alguna sugerencia, solicitud? ¿Comentario? Nada, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, muchachos. Gracias a ustedes por estar presentes. Muchas gracias por su atención. ¿Listo? Entonces, nos encontramos el próximo jueves en la sesión de clase. Recuerden que yo el lunes me conecté, pero pues no vi compañeros que se hayan conectado para asesorías. Recuerden que yo me suelo conectar lunes de 8 a 10 si necesitan alguna situación, si tienen algo pendiente, ¿cierto? Igual pues ustedes tienen asesoría con Marta Duque los días lunes, por eso pues no los interrumpo tampoco. Listo, que estén muy bien, muchachos. Gracias por sus saludos, gracias a todos. Chao, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta Chao, luego, profe, que que les les vaya vaya muy bien. bien.